Exploramos una peculiar tradición del salvaje oeste que surgió a principios del siglo XX. En esta práctica, las mujeres se arrodillaban frente a sus esposos para pedir disculpas por los errores o molestias ocasionadas durante el año. Esta costumbre reflejaba las normas sociales y de género de la época, en las que se esperaba que las mujeres adoptaran un papel subordinado dentro de la dinámica familiar. David Denny, un destacado pionero de Seattle, aparece en una fotografía de 1899 sentado frente a la rústica cabaña de un leñador. La cabaña se encuentra cerca del lago Kitcheles, en el estado de Washington. La escena refleja la sencillez de su vida y simboliza el espíritu pionero que definió al noroeste en aquella época. La imagen retrata a dos mineros pesando con precisión el oro dentro de una cabaña cerca de Nome, Alaska, hacia el año 1900. Esta escena refleja la intensa carrera por la riqueza durante la fiebre del oro en esa región. En esta imagen, una mujer nativa lleva una cuna para su bebé, acompañada por un hombre. Ambos cabalgan por el Parque Nacional Glaciar, en Montana, entre 1912 y 1915, tirando de un travois. Un grupo de vaqueros de Texas posa frente a una gran manada de ganado, destacando su papel en el transporte de animales a largas distancias. Esta foto, tomada alrededor de 1901, resalta la importancia de la ganadería en el salvaje oeste. Una familia posa frente a su hogar cerca de Blue Mountain, en el condado de Clallam, Washington, en 1909. Los hombres y un niño, orgullosos, muestran sus rifles junto a la presa, reflejando su autosuficiencia. Vaqueros se relajan en un salón de Dallas, Texas, en 1902. La barra de madera y el resplandor de las lámparas crean un ambiente cálido, perfecto para las historias del salvaje oeste americano. 5 cazadores, acompañados de sus perros, muestran con orgullo su captura de aves en las Dakotas. Esta fotografía, tomada hacia 1890, captura el espíritu y las tradiciones de la caza de aquellos tiempos. Esta imagen captura la animada Plaza Militar de San Antonio, Texas, en 1887. Comerciantes, carros y compradores se entrelazan, destacando el dinámico comercio del salvaje oeste. Un grupo de vaqueros se reúne para cenar en Ox Ranch, cerca de lo que hoy es Childress, Texas, en 1886. La imagen captura un raro momento de descanso tras arduos días de trabajo en el rancho. Una familia posa frente a su casa en la zona rural de Nebraska, fotografiada por Solomon Butcher entre 1886 y 1891. Su hogar improvisado simboliza la resiliencia de los pioneros en su travesía hacia el oeste. En Kansas, una tienda de taxidermia exhibió cabezas de bisonte en la entrada, destacando el comercio asociado con la expansión hacia el oeste. Alrededor de 1900, mientras el comercio de bisonte crecía, para las tribus nativas, este animal era un símbolo de gran valor espiritual y vital para su sustento. En Whitehall Street, Atlanta, un soldado negro de la Unión, reclutado en 1863, descansa frente a una casa de subastas de esclavos en 1864. El cartel que reza «Subasta y venta de negros» ilustra la cruel realidad de esos tiempos. La fotografía captura a vaqueros a principios del siglo XX en California, marcando ganado en un corral, una práctica esencial en la ganadería de la época. Esta escena muestra la rutina diaria de los vaqueros, guiando grandes manadas a través del salvaje oeste, reflejando el arduo trabajo de la época. John Wesley Hardin, buscado vivo o muerto, era temido en todo el salvaje oeste. Los carteles lo describían como un asesino 40 veces, mientras eludía a los Rangers de Texas. Bud Masterson, legendario pistolero y sheriff, alcanzó fama en Dodge City, Kansas. En el tiroteo de Adobe Walls de 1874, resistió un ataque nativo, afianzando su reputación. Más tarde, se mudó a Nueva York, donde murió en 1921. En esta foto, unos hombres comparten una comida en un campamento improvisado en Texas, alrededor de 1900. La escena refleja la simplicidad de las pausas durante el trabajo en el campo. En esta icónica imagen del viejo oeste, Gordon Lilly, o Pony Bill, posa con su esposa May, quien muestra con orgullo sus medallas, sombrero y rifle de precisión, alrededor de 1890. Un soldado Crow de la Tropa L, Caballería, posa con firmeza en Fort Custer, Montana, en 1892. Vistiendo uniforme militar, simboliza la unión entre la herencia indígena y el servicio militar.
A principios de la década de 1890, esta tienda en Ripple Creek, Colorado, exhibía botas, ropa y accesorios, además de ofrecer alojamiento a viajeros y trabajadores de la región. 3 mujeres, elegantes, posan en las calles de Marshall, Texas, en 1899, probablemente después de los servicios religiosos, capturando la animada atmósfera del domingo. La estación Green River, en el condado de Sweetwater, Wyoming, fue una parada clave para viajeros y fletes en 1869, destacando su importancia en la expansión del oeste. Pasajeros esperan en el concurrido andén del ferrocarril Denver and Rio Grande Western en Creede, Colorado, alrededor de 1895, destacando el papel fundamental de los trenes en la conexión de la creciente frontera. Un grupo de guerreros coyotero apache aparece armado con lanzas y arcos, capturando un momento de su rica tradición guerrera. James Jim Hawkins, en 1875, exhibe con orgullo sus armas como fundador de la Compañía D de los Rangers de Texas. Su mirada firme y su armamento resaltan su legado como un implacable defensor de la frontera sur de Texas. Esta foto muestra el famoso burdel de Jenny Bowder en Jerome, Arizona, en 1898. Jenny, vestida de negro en el centro, fue conocida como la mujer más rica del territorio de Arizona hasta su muerte en 1905. Adele Vonole Parker, actuando en el espectáculo de Buffalo Bill's Wild West en 1907, fue una figura imponente del lejano oeste. Deslumbró al público con su habilidad excepcional y dominio en las exhibiciones ecuestres, convirtiéndola en una pieza clave del legendario espectáculo. Jóvenes trabajadores en la industria textil del algodón en Kosciuszko, Mississippi, en 1913, enfrentaban largas jornadas y duras condiciones, propias del ritmo vertiginoso de la industria textil a principios del siglo XX. Esta foto de 1887 muestra un campamento de caza en Peck's Lake, a 21 millas al norte de Fort. Esta foto captura el ingenio de una mina de cobre en operación en Morenci, Arizona, en 1900. Escenas como esta ilustran el avance de la minería y la industrialización en las regiones pioneras del lejano oeste. 5 Rangers de Texas, fotografiados en el King Ranch, Texas, en 1890, posan con sus rifles en alto, listos para la acción. La imagen captura la postura vigilante y decidida de estos agentes del orden, símbolos icónicos de la justicia en el lejano oeste. Harry Patton, hacia 1900, se muestra tocando el violín junto a una chimenea. Con su vestimenta de la época, la imagen evoca una atmósfera acogedora y llena de nostalgia. Un grupo posa frente a una escuela de una sola habitación en Texas en 1907. El escenario sencillo refleja la realidad educativa del campo, donde niños de diferentes edades aprenden juntos. Esta fotografía muestra cómo se imprimían los periódicos en la época, como se ve en la oficina del periódico de Lama en Nevada en 1895. La escena revela el proceso de impresión artesanal de ese entonces. La imagen registrada por John C. H. Gravel muestra a nativos americanos desollando un bovino para obtener carne alrededor de 1887. La escena resalta las prácticas típicas de subsistencia de la época. En esta foto, 4 vaqueras posan frente a una diligencia del 101 Ranch Show alrededor de 1916. La escena transmite el encanto y valor de las mujeres pioneras en el lejano oeste. Vaqueros negros posan montados en sus caballos en Bonham, Texas. Con sombreros característicos y miradas firmes hacia la cámara, la imagen resalta la fuerza y determinación que definieron al lejano oeste. En Gilt Edge, Montana, la calle principal estaba bordeada de pequeñas tiendas y hoteles que atendían a los mineros locales alrededor de 1905. Los caballos atados a lo largo de la calle reflejan la vida tranquila de algunas zonas del oeste. La imagen muestra un restaurante en Renton, Washington, con arquitectura rústica de madera típica de los años 1900. El lugar refleja el estilo sencillo y funcional de los edificios de la época. Esta foto captura a un grupo de Sioux City en una carreta tirada por caballos visitando las grandes aguas termales de Dakota en 1889. El Bob Saloon, en Miles City, Montana, era una cabaña de madera que recibía a vaqueros y viajeros. 1880. El lugar servía cerveza y era un punto de encuentro para acuerdos y relatos de los senderos del lejano oeste. En esta foto, los danza espíritus apaches, conocidos como espíritus de la montaña,
actúan en 1887. Su vestimenta y movimientos de temática sobrenatural creaban una atmósfera de temor entre los colonos que exploraban el oeste salvaje. Los bares de vaqueros en Jackson, Wyoming, en 1908, desprendían el espíritu del lejano oeste. Los clientes, todos con sus sombreros característicos, se reunían en un ambiente rústico y temático de la época. Inmigrantes cruzan San Ángelo, Texas, con carretas tiradas por bueyes y caballos, transportando familias y suministros entre 1885 y 1890. La escena representa los viajes de los pioneros hacia nuevas tierras y esperanzas en el oeste. En esta fotografía, 4 hombres y un cantinero posan en un icónico salón de la época, alrededor de 1890. El ambiente, con su barra de madera y detalles decorativos, refleja la esencia de los salones del viejo oeste. La imagen muestra un establecimiento en Kennard, Nebraska, hacia 1900. El lugar cuenta con mesas de billar, bebidas organizadas en estantes y cantineros bigotudos, típicos de ese tiempo. Esta fotografía captura la intrigante morada de los cazadores de búfalos en Sheridan, Kansas, en 1873. Estructuras como esta eran comunes entre estos grupos que recorrían las llanuras cazando animales. Aquí vemos a Dick Latham regresando a casa en 1888, con un antílope que cazó cargado en su caballo. La imagen ilustra la destreza y habilidad de los cazadores durante el legendario Viejo Oeste. En esta imagen, un nativo americano con uniforme de caballería sostiene un rifle en Fort Custer, Montana, en 1885. Era parte de las tropas reclutadas para misiones del Viejo Oeste. Este es John Wesley Harding, un notorio pistolero y forajido. Se le conocía por su habilidad con las armas y por haber dado fin a la vida de al menos 27 hombres. Esta foto de 1902 muestra a vaqueros del rancho Yatt, en el Panhandle de Texas, descansando frente a un carro, con caballos pastando al fondo. En Oregón, un hombre muestra con orgullo el resultado de su cacería como trofeo en 1880, reflejando las prácticas de caza de la época. Esta foto de 1880 retrata las bulliciosas calles de Telluride, Colorado, entonces llamada Columbia, con carretas cubiertas cruzando el pueblo, que pronto sería un importante centro minero. En un salón de Virginia City, Nevada, en marzo de 1898, se captura el vibrante ambiente del Viejo Oeste. Un hombre talla una cruz en el campo de batalla de Custer en memoria del teniente John J. Crittenden III, caído en Little Bighorn el 25 de junio de 1876. Lucille Mulhall, una de las primeras vaqueras famosas, destacó en el rancho 101 alrededor de 1900, donde su destreza con caballos y lazos dejó una impresión duradera en rodeos y eventos locales. Esta imagen ilustra el transporte de mercancías en carretas en la región de Black Hills entre 1887 y 1892, un método esencial para abastecer a las comunidades del Viejo Oeste. La fotografía titulada El Vaquero, tomada en 1888 cerca de Sturgis, en el territorio de Dakota, muestra a un vaquero montado, simbolizando la figura emblemática del trabajo en el oeste. En otra imagen, un tren de emigrantes mormones cruza el cañón Hecho alrededor de 1870, capturando la migración masiva impulsada por la fe mientras las familias buscaban nuevos hogares en el oeste americano. La foto de la oficina de correos en Chilcot, Alaska, tomada en 1894 o 1895, muestra 3 hombres con ropa de pieles junto a la estructura de madera, reflejando la relevancia del comercio de pieles en la región. Una rara foto de 1875 muestra al General George Armstrong Custer fuera de su tienda, acompañado de 3 exploradores nativos durante la expedición de Yellowstone, en un contexto de tensiones y alianzas de la época. Finalmente, la imagen de la familia Hatfield, tomada alrededor de 1897, representa a esta célebre familia de Virginia Occidental, conocida por su famosa rivalidad con los McCoy de Kentucky, un conflicto que tras la Guerra Civil se convirtió en un ícono del folclore estadounidense a fines del siglo XIX. En 1907, la calle Eunosta en el centro de Lufkin, Texas, era un lugar vibrante, con carretas y peatones transitando entre los edificios comerciales que definían la prosperidad del área en esa época. Una imagen de 1876 retrata Deadwood, con la tienda Big Horn al fondo, un establecimiento esencial para mineros y viajeros que necesitaban suministros en la región. En 1892, la calle Commerce de San Antonio, Texas,
mostraba la energía comercial del sur, con vendedores ambulantes ofreciendo productos mientras carretas y peatones llenaban las calles. En Montana, hacia 1908, 4 guerreros Atsena a caballo observaban un campamento en un valle distante, una escena que evoca los momentos de preparación antes de una batalla. En 1902, frente al Northern Saloon, en Taunapa, Nevada, 2 mujeres a caballo posaron para una fotografía. Se cree que una de ellas era Josephine Earp, esposa de Wyatt Earp, famoso por el tiroteo en el OK Corral. En 1865, una imagen de Wyoming muestra un pueblo abandonado, con estructuras deterioradas por el paso del tiempo, encapsulando el lado desolado y olvidado del viejo oeste. En 1903, Taunapa, Nevada, era un lugar lleno de actividad, donde la fiebre del oro impulsaba la economía y atraía a mineros y comerciantes. En una fotografía de 1896 tomada en Montana, 3 caballos aparecen, 2 de ellos tirando travois, estructuras de madera típicas de los pueblos indígenas. Un niño es transportado en uno de ellos, en Fort Verde, Arizona, entre 1884 y 1887. 3 mujeres y un hombre a caballo posan juntos, destacando la importancia del papel femenino en la vida militar y civil del viejo oeste. En 1890, en Carolina del Norte, un intercambio de caballos durante una patrulla ilustra cómo se garantizaba la resistencia de los animales en largas travesías. Pine Street, en Abilene, Texas, en 1881, era un lugar emblemático del viejo oeste, con salones, tiendas y carretas, donde comerciantes y vaqueros se reunían. En Zuni Pueblo, Nuevo México, una antigua iglesia misionera, fotografiada en 1873, refleja los primeros esfuerzos de construcción durante la expansión al oeste. En Texas, en 1918, una familia posa frente a su hogar. Las fotografías de esa época solían ser solemnes, debido a los largos tiempos de exposición y las normas sociales. Antes de los autobuses escolares, los niños eran transportados en carreta. Una imagen de 1900 muestra a un grupo de estudiantes en camino a la escuela cerca de Lexington, Kentucky. Un hombre y su burro, cargados de suministros, exploran tierras en busca de un reclamo en el territorio de Oklahoma durante la década de 1890, reflejando el espíritu pionero de la época. En 1905, un prospector mayor posa frente a su hogar flotante de madera. Este entorno improvisado ilustra las difíciles condiciones de vida de los buscadores de oro. Soldados rodeados de tiendas y equipo esencial se reúnen en un campamento de batalla en 1871, mostrando la rutina militar durante los conflictos del viejo oeste. En las llanuras de Texas, un grupo de vaqueros desayuna junto a un carro de provisiones. Esta escena de 1902 captura la sencillez de la vida en los ranchos. Cerca de 1900, vaqueros posan con sus caballos junto a un depósito de agua en Dodge City, Kansas, un centro clave para la ganadería y el comercio en el viejo oeste. En 1872, el interior de un rancho en Fremont County, Idaho, muestra armas colgadas en la pared, utilizadas tanto para cazar como para defensa. Dominic John O'Malley, conocido como el poeta vaquero, posa en 1896. Sus poemas, inspirados en la vida de los ranchos de Montana, capturan el alma del oeste. Una escuela en un campo minero de Nevada, entre 1895 y 1896, reúne a niños y maestros en un sencillo edificio, característico de las comunidades mineras. En 1880, un pozo artesiano en Kern County, California, simboliza los esfuerzos por superar la aridez y hacer habitable la región. El minero George Carnac posa frente a una cabaña de madera en 1897, luciendo el característico bigote de los años 1890, reflejo del estilo pionero. En 1866, la oficina de Wells Fargo Company en Virginia City, Nevada, muestra una animada escena urbana con carros tirados por caballos y ciudadanos en movimiento. Dodge City, Kansas, en 1872, se convierte en un centro comercial para viajeros y cazadores de búfalos, con su clásica tienda de armas y municiones. En 1900, 4 hombres caminan por las calles de Eureka, Colorado, un pueblo recién formado, con simples edificios y caminos de tierra que evocan el viejo oeste. Una familia de pioneros cruza las vastas llanuras en su carreta cubierta en North Loop, Nebraska, durante la gran migración hacia el oeste en 1886,
simbolizando el espíritu de exploración. Gracias por disfrutar este contenido. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like para más historias fascinantes del pasado. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo más.